Reforma migratoria del año 2021. ¿Pasará la reforma migratoria? Fue aprobada por la Cámara de Representantes y ahora ¿qué sigue? Un saludo, soy Marta Salgado y estoy nuevamente con ustedes hablando de inmigración en un periodo breve de vacaciones. Mi mano va mucho mejor. Muchísimas gracias a todas las personas que me han contactado para saber cómo estoy y cómo va mi mano. Voy excelente, en una muy buena recuperación, cuidándome muchísimo. Pero definitivamente las noticias y los acontecimientos hacen que estemos nuevamente con ustedes. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando con la reforma migratoria. Ayer recibí muchísimas llamadas, muchas preguntas acerca de qué pasó la reforma, qué vamos a hacer, cómo se inicia el trámite, que si califico, que si no califico. Y es muy importante que tengamos claro qué es lo que está pasando, cómo es esa reforma y para dónde va esa reforma migratoria. Antes de tomar decisiones, tenemos que tener paciencia e informarnos muy bien de qué es lo que está sucediendo, porque las noticias están desbordadas, los canales de YouTube están desbordados, Instagram, TikTok, acerca de la reforma migratoria, histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero aclararles a ustedes qué es lo que está pasando y para dónde vamos. Ok, empecemos. Vamos a contextualizar en primer lugar que lo que está discutiendo el Congreso de la República es la ley del presupuesto, la ley de reconciliación del presupuesto, que es una ley que tiene que aprobarse para que el país funcione. Necesitamos saber cuáles son los gastos, cuáles son los ingresos para que el país funcione y se sostenga durante el año fiscal del año 2022. Entonces, eso es todo un proceso, todo un trámite y discusiones de los congresistas para poder aprobar esa ley del presupuesto que debió haberse aprobado antes del 1 de octubre del año 2021. El año fiscal de los Estados Unidos empieza el 1 de octubre del año 2021 hasta el 30 de septiembre del año 2022. Esos son los años fiscales y por lo tanto el Congreso debe aprobar ese presupuesto. Hay unos trámites previos a través de los cuales las agencias de gobierno presentan al gobierno cuáles serían sus gastos y cuál es el presupuesto para funcionar durante el año fiscal. Una vez que el gobierno tiene toda la información de las agencias, entonces hace un paquete que es la ley de presupuesto y lo presenta al Congreso para que el Congreso lo discuta y lo apruebe. Es cómo va a funcionar el gobierno, es decir, el gobierno dice vamos a tener ingresos de tantos trillones de dólares y necesitamos gastar tantos trillones de dólares. En ese presupuesto van a ver que el balance de ingresos contra egresos, lo que entra al país en dinero menos lo que sale al país en dinero, va a ser igual o va a haber un déficit o un superávit. Entonces, si hay un déficit, el gobierno necesita endeudarse, el gobierno necesita tomar otras medidas para poder cumplir con las metas que se ha propuesto. Eso a grandes rasgos es la ley del presupuesto y lo que se está discutiendo. Viene un tire y encoge entre los senadores y los congresistas, quiten esto, pongan aquello. Nosotros en este momento tenemos la mayoría de demócratas en el Congreso, pero también los demócratas están divididos. Los demócratas están divididos en dos grandes grupos que son los demócratas moderados y los demócratas progresistas. Y ellos también están en sus discusiones para decir, no podemos gastar tanto. La ley inicial de presupuesto fue de 3.7 trillones de dólares para gastar durante el año 2022. Y finalmente, después de todas esas discusiones, lo que se aprobó y lo que se acordó es un presupuesto de 1.7 trillones de dólares para que el país pueda funcionar y para que el gobierno pueda cumplir con sus compromisos y las cosas que él quiere sacar adelante en el país. Una de las cosas que ha trabajado el gobierno y lo que ha propuesto el gobierno Biden desde su inicio y desde su campaña más bien es la reforma migratoria. Entonces, la única manera de aprovechar y meter una reforma migratoria ha sido la ley del presupuesto, porque sí o sí se tiene que aprobar. Y recuerden ustedes que se ha intentado meter esa reforma migratoria en esa ley del presupuesto.
Entonces aclaremos que no es que exista una ley de reforma migratoria que se esté trabajando en el Congreso y que se esté discutiendo, sino que es la ley del presupuesto, y dentro de la ley de reconciliación del presupuesto está ese pedacito metido que es la reforma migratoria. Entonces, han habido intentos como el plan A, que la parlamentaria dijo que no, el plan B, la parlamentaria dijo que no, que recomendaba que no metieran nada de reforma migratoria en el presupuesto porque no hace sentido y no es coherente plantear una reforma migratoria dentro de la ley del presupuesto porque no es coherente. Ella considera y recomienda que la ley de reforma migratoria debe ser independiente, debe ser bipartidista, debe ser discutida por los dos partidos, etcétera, etcétera. Finalmente, el gobierno presenta una tercera alternativa, un plan C, y lo pone dentro de esa ley de presupuesto, y ese plan C, que fue aprobada, esa ley del presupuesto de 1.7 trillones de dólares para que el país funcione, se aprueba obviamente ese pedacito que se metió de la reforma migratoria. Eso fue lo que se aprobó en la Cámara de Representantes el día viernes. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita va al Senado de la República. Pero veamos qué fue lo que se aprobó. Se aprobó que se dé un parol a todos los inmigrantes indocumentados que estén en Estados Unidos y que sea aquellos que hayan ingresado al país antes de enero del año 2011. Antes del 1 de enero del año 2011, todos los que hayan llegado al país y que en este momento estén indocumentados dentro de los Estados Unidos van a tener un parol. ¿Y qué es esto de un parol? Un parol es como una libertad condicional, es como un permiso que se le da a las personas para que estén dentro del país. El gobierno está diciendo, yo sé que tú eres indocumentado, sé que estás ilegal en el país, pero te vamos a dar la libertad de estar en el país. Puedes quedarte y no te vamos a deportar. Ese parol trae consigo un permiso de trabajo. Pueden pedir un permiso de trabajo que va a ser válido durante 5 años y que puede ser renovado por otros 5 años más. Y también pueden viajar. Eso es lo que se plantea en cuanto al alivio migratorio o reforma migratoria, y que obviamente con la aprobación de la ley del presupuesto y la discusión que hubo el viernes fue aprobado. Entonces eso ya pasó. Además, pues, ¿qué se contempla también en la ley del presupuesto? Se contempla también el pre-K gratuito, o sea, el pre-kinder gratuito para los niños. Se plantea un subsidio para el cuidado de los niños, para pagar a las personas, un subsidio para las escuelas para que puedan cuidar a los niños. Los sitios en donde los daycare, en donde se cuidan a los niños, van a tener un subsidio de gobierno. También se plantea una licencia pagada por enfermedad o por maternidad de 4 semanas, que esto es un gran avance. Se había discutido inicialmente en la parte primera del presupuesto que fuesen 12 semanas de licencia pagadas, pero en todas esas negociaciones que hubo se redujo a 4 semanas, se negoció a 4 semanas. Algo es algo. También elevar el subsidio por el Obamacare. Entonces, bueno, son cosas que están dentro del presupuesto que fueron aprobadas. Ahora, nos vamos al Senado de la República, y ahí qué va a pasar. Entonces, ya ahorita entra en receso el Congreso porque se van al receso de Thanksgiving, y luego cuando regresen, el Senado va a estudiar esa ley del presupuesto. Y aquí es donde se complica un poco las cosas, y por eso tenemos que tener un poco de paciencia. En el Senado de la República van a discutir el presupuesto y van a estar los republicanos y los demócratas progresistas y demócratas moderados, y ellos tienen que ponerse de acuerdo y decir si van a apoyar y van a aprobar esa ley de presupuesto. También en el Senado está nuestra famosa parlamentaria que también va a estudiar ese proyecto de ley de presupuesto, porque todavía es proyecto, todavía no es ley. Ella va a estudiar y también va a dar sus recomendaciones. ¿Qué puede suceder? Puede suceder
que la parlamentaria diga, mire, esto de la inmigración no va, yo recomiendo que esto no vaya, esto no puede ser, y recomiendo que quiten la parte de inmigración. Eso puede suceder, como puede suceder que recomiende otras cosas. Simplemente son recomendaciones, no es un concepto obligatorio. Entonces, si eso llegara a suceder, ¿qué caminos habría? Habría el camino que los demócratas voten en bloque ese proyecto de ley y lo aprueben tal y como viene de la Cámara de Representantes. Es decir, que todos los demócratas del Senado se unan y unánimemente aprueben ese proyecto de ley de presupuesto y digan que no van a aceptar la recomendación de la parlamentaria. Esa sería una situación, pero no todos los demócratas están de acuerdo. Hay algunos pocos demócratas que son moderados, que no están de acuerdo con la ley de presupuesto y que técnicamente no ven viable porque ya han dejado saber que ellos no estarían de acuerdo en no aceptar la recomendación de la parlamentaria. Entonces, puede que se dé, pero también puede que no se dé. Puede que la parlamentaria no diga nada y diga, está perfecto, que vaya la ley del presupuesto tal y como está, puede suceder eso también. Y en ese orden de ideas podrían senadores demócratas y republicanos ponerse de acuerdo y votar tal y como está la propuesta de ley de presupuesto, y entonces tendríamos una ley de presupuesto, una ley de reconciliación de presupuesto con una aprobación ahí de lo que se plantea en las leyes en el alivio migratorio, en la reforma migratoria. Entonces, eso podría suceder. Pero los republicanos dicen que no van a apoyar esa ley de presupuesto, no están de acuerdo, y algunos demócratas tampoco están de acuerdo. Entonces, va a ser una discusión bien difícil, además porque ellos pidieron un concepto de una figura especial que hay en el Congreso que analiza si realmente esa ley de presupuesto no le va a costar nada al país, y el concepto de esta oficina fue que el endeudamiento va a ser por más de 300 billones de dólares que se agregan a la deuda pública y que no le va a salir gratis al país, como dice el gobierno, que va a costar 0 pesos la ley de presupuesto. Estas son cosas técnicas, yo sé, pero hay ese concepto a través del cual los republicanos se van a apoyar para no apoyar la ley del presupuesto. Va a ser una discusión, y es una discusión política, porque finalmente se trata de oponerse a una ley de presupuesto para tener ventajas en lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque están respaldados o financiados por ciertas corporaciones, por ciertas figuras, por ciertos estados, y ellos se deben a su electorado. Entonces, esas son decisiones políticas. Así que, amigos, hay que esperar a ver qué sucede en el Senado de la República, qué sucede con la parlamentaria, y que finalmente podamos tener una decisión clara respecto de lo que va a pasar con la reforma migratoria o el alivio migratorio. Mi recomendación es que tengamos paciencia, mi recomendación es que todavía no hablemos con abogados, todavía no nos vayamos a dejar engañar que se van a iniciar procesos y que hay que pagar honorarios. No hay que pagar nada. De si pasa este alivio migratorio o esta reforma migratoria, si se convierte en ley, si sale del Senado, el presidente la firma, todavía hay que esperar entre 3 o 6 meses a que el Departamento de Inmigración implemente los formularios y los procedimientos correspondientes para que se pueda realizar esto que todos estamos esperando. Entonces, paciencia, esperemos a ver qué sucede, y yo les estaré informando de los avances o las cosas que vayan aconteciendo para que ustedes tengan claridad en el tema. Si les gustó este video, denle like, comparta la información y suscríbase al canal de Marta Salgado. Nos vemos en un próximo video.